Muy buenos días, es jueves 30 de julio. Seguimos la guía de lectura devocional para el presente año y hoy nos toca leer el libro del profeta Jonás, todo el libro, del capítulo 1 al capítulo 4 y en Mateo capítulo 11. Meditaremos allí en Jonás y vamos a leer los versículos 1 al 3 que como cada día Eli nos lee esta mañana. Sigamos con ella la lectura en la que vamos a meditar. Profecía de Jonás, capítulo 1, versículos 1 al 3. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Muchas gracias, Eli. Todos hemos experimentado momentos en los que sabemos lo que Dios espera de nosotros, pero preferimos tomar otro camino. A veces es por miedo, otras por orgullo, comodidad o simplemente porque no estamos de acuerdo con lo que el Señor nos pide. Jonás 1 al 3 nos presenta a un hombre que recibió una misión clara de parte de Dios, pero decidió correr en dirección contraria. Sin embargo, este pasaje nos enseña que nadie puede encontrar satisfacción ni propósito alejándose de la voluntad divina. Cuando Dios llama, la mejor decisión siempre será obedecer. Nunca encontraremos paz huyendo de la voluntad de Dios. La verdadera seguridad se encuentra obedeciendo su llamado, aunque nos resulte difícil comprenderlo o aceptarlo. La historia de Jonás comienza con una orden clara de Dios y una respuesta inesperada del profeta. Dios le dijo que fuera a Nínive, pero Jonás decidió dirigirse a Tarsis. Mientras Dios decía, ve, Jonás respondió con sus acciones, no quiero. La tensión central no es simplemente sobre un profeta rebelde, sino sobre la resistencia a cumplir la misión divina. Jonás considera la comisión de profetizar en Nínive como algo sumamente desagradable, pues la ciudad era la capital del poderoso imperio asirio, el constante y temido enemigo de Israel. Muchas veces pensamos que este relato trata únicamente de un profeta rebelde, pero en realidad es un espejo de tu vida y de la mía, porque todos en algún momento hemos intentado escapar de aquello que Dios nos está pidiendo. Para ayudarnos a recordar esta enseñanza, vamos a observar tres verdades que van a comenzar con la palabra cuando. Primeramente, cuando Dios habla. El mandamiento de Dios. Jonás no actuó por ignorancia. Él sabía perfectamente lo que Dios le había dicho. Dios dio una instrucción específica. No había confusión acerca del destino ni del mensaje. Dios habló con claridad y propósito. Dios tomó la iniciativa. El llamado comenzó en el corazón de Dios, no en los planes de Jonás. Y Dios sigue hablando hoy. Lo hace a través de su palabra, de la convicción del Espíritu Santo y a veces de las circunstancias que utiliza para guiarnos. La cuestión no siempre es si conocemos la voluntad de Dios. Muchas veces la verdadera pregunta es, ¿estamos dispuestos a obedecerla? ¿Cómo respondemos cuando Dios nos llama a hacer algo que nos resulta incómodo? Allí está la clave. ¿Estamos dispuestos a obedecer a Dios en todo? Tenemos un hábito que abandonar. Tenemos que afrontar una actitud humilde para pedir perdón a alguien que hemos ofendido. Tenemos que intentar restaurar una relación que se ha estropeado por alguna
razón de nuestra parte. Y sentimos que Dios está diciendo, ve, a hablarle a una persona, a compartirle el mensaje de salvación. En segundo lugar, cuando el miedo gobierna. Y esto nos habla de la desobediencia de Jonás. Jonás decidió huir porque había algo en el plan de Dios que él no quería aceptar. El miedo puede hacernos correr, tememos fracasar, ser rechazados, salir de nuestra zona de confort. Las preferencias personales pueden reemplazar la obediencia. Queremos servir a Dios, pero bajo nuestras condiciones. La resistencia siempre nos aleja del propósito. Cuanto más nos aferramos a nuestra voluntad, más lejos terminamos del camino de Dios. A veces el miedo nos ofrece o promete protección, pero termina convirtiéndose en una prisión espiritual. ¿Qué Tarsis busco cuando procuro evitar la voluntad de Dios? En tercer lugar, cuando intentamos escapar. Y esto nos habla de la misericordia divina versus el prejuicio humano. Jonás descendió a Jope, encontró un barco y pagó el precio del viaje. Todo parecía funcionar. Siempre habrá barcos para huir. El enemigo nunca tendrá problemas en facilitarnos caminos que nos alejen de Dios. La comodidad no siempre indica aprobación divina. Que una puerta se abra no significa necesariamente que Dios la haya abierto. La huida tiene un coste. Jonás pagó un billete para escapar, porque la desobediencia siempre termina siendo más cara de lo que imaginamos. Nadie puede correr más rápido que el amor, la gracia y el propósito de Dios. Desde el comienzo, el amor de Dios se extendió más allá de los límites de aquellos pueblos ampliamente proclamados como sus escogidos. Y entonces yo tengo que preguntarme, ¿limito la compasión de Dios a cierto grupo de personas? Porque a veces podemos despreciar y creer que la salvación es para gente que nos cae bien. Y nos olvidamos que la gracia de Dios se extiende mucho más allá de donde nosotros nos imaginamos que pueda llegar. Dice el texto que David descendió al puerto de Jope. Todo es descenso en la vida del desobediente. Y vuelvo a repetirlo, todo es descenso en la vida de un desobediente. Oh, que el Señor nos guarde de ir en contra de su voluntad. El salmista en el Salmo 143 decía, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe por sendas de rectitud. Amigos que me escucháis, hermanos amados, en esta mañana, quiero que os detengáis un momento, porque seguramente conocéis personas en vuestro entorno, en vuestra iglesia, incluso tristemente en vuestras familias, que optaron por la desobediencia y les has visto descender. Espiritualmente, moralmente, relacionalmente, has visto cómo sus vidas se han vuelto un desorden, una debacle, un caos. Hogares destruidos, matrimonios rotos, personas que han caído en vicios, sencillamente porque han decidido ir en contra de la voluntad de Dios en sus vidas. Oh, que el Señor nos guarde, que obre en nuestra vida para vivir en obediencia. Jonás pensó que podía dejar atrás el llamado de Dios cambiando de dirección, pero descubrió que era imposible escapar de la presencia del Señor. Y la misma verdad sigue vigente hoy.
Podemos alejarnos de un lugar, de una responsabilidad o de una decisión, pero nunca podremos huir del propósito que Dios ha diseñado para nuestra vida. La pregunta no es si Dios sigue llamando, la pregunta es, ¿estamos corriendo hacia Él o en dirección contraria? Porque la bendición no está en encontrar un barco para Tarsis, sino en tener el valor de caminar hacia Nínive cuando Dios nos lo pide. Vamos a orar. Señor, gracias porque sigues hablándonos y guiando nuestros pasos. Perdónanos por las veces en que hemos intentado escapar de tu voluntad por miedo, por comodidad o falta de confianza. Ayúdanos a reconocer tu voz, a obedecerte con un corazón dispuesto. Danos valentía para caminar en la dirección que tú señalas, aunque parezca difícil o desafiante. Que nunca busquemos nuestra seguridad lejos de ti, sino que aprendamos a descansar en tu propósito perfecto. Hoy rendimos nuestra voluntad delante de ti y te pedimos que nos hagas sensibles a tu llamado. En el nombre de Jesús. Amén. Manteneos bendecibles. Os espero mañana viernes para cerrar esta última semana de julio.